Estamos aqui hoje com essa conferência do professor Kamal. Professor Kamal, que é diretor do Centro de Estudos Árabes da Universidade do Chile, é professor do curso de Filosofia da Universidade do Chile, que veio para o Brasil para nossa Semana Maria Augusta Tomás, na PUC São Paulo, e também para conferências sobre Al-Farabi, sobre filosofia árabe. E hoje fazemos essa atividade em conjunto com a Aljânia, nesse momento tão complicado, tão catastrófico, mas também um momento de resistências, de lutas. Eu deixo aqui um convite, tanto para a comunidade puciana, quanto para a comunidade em geral, para que fiquem atentos à programação cultural, artística, política e culinária também, aqui do Aljânia. E é uma grande alegria estar aqui nesse momento, né? E de imediato, sem muitos alongamentos, eu passo a palavra para o professor Kamal. Quero agradecer muito pela presença dele nesse período de atividades bastante intensas em São Paulo. E Kamal, a palavra então está contigo. Muchas gracias. Shukran. Gracias, Jonathan. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer a Jorge, la invitación para las actividades en la Semana de Filosofía Política, también sobre Al-Farabi. Agradecer a Hassan y a Aljânia que su hospitalidad de acogernos hoy aquí. Y bueno, Jonathan me había planteado una conferencia sobre Palestina, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a tener una charla. Yo la había titulado, ¿cierto? Cubriendo Palestina, culturalismo, colonialismo y necropolítica. ¿Cierto? Voy a ir leyendo para hacerlo lento y poder hacerme comprender. Me disculpo de no poder hablar en portugués. ¿Sí? Y vamos a comenzar. El título, Cubriendo Palestina, parafrasea el de un libro de Edward Said, Cubriendo el Islam, a través del cual el pensador palestino planteaba un juego de palabras aludiendo un doble significado. Se trataría a la vez de la cobertura mediática sobre el Islam, como también de dar cuenta de cómo esta cobertura implica cubrir el Islam con un manto de desconocimiento y estereotipos. Pienso que hoy, sobre Palestina, podríamos decir lo mismo. Lo que los medios y los analistas internacionales, y algunos intelectuales de la izquierda occidental, el ejemplo de Zizek, nos hacen ver sobre Palestina una cobertura insistente y productiva, que parece mostrar mucho todos los días en los noticiarios sobre lo que pasa en Palestina, ¿sí? Pero obedeciendo a una determinada agenda que cubre Palestina en ambos sentidos. Por un lado, se muestra mucho, pero al mismo tiempo tapan la realidad de Palestina y su historia. Vemos que Palestina como noticia solo aparece cuando se trata de algo que afecta a Israel. Durante el último mes ha comenzado a aparecer todos los días en los informativos de radio y televisión, así como en periódicos, pero solo a partir de la acción de Hamas del día 7 de octubre, cuando atacó posiciones militares israelíes y asentamientos coloniales, ciudades o kibbutz. Luego, a pesar que ya en poco más de 3 semanas los intensos bombardeos y ofensiva terrestre israelí sobre la franja de Gaza se ha cobrado más de, cosa lamentable, yo cuando escribí este texto eran 9.000, ahora son 10.000 en pocos días.
entre ellos casi 4.000 o más niños. Y en Cisjordania, los ataques por parte de colonos armados a habitantes palestinos están produciendo un nuevo éxodo, habiendo expulsado a más de 800 personas de sus hogares. La prensa sigue enfocada en transmitir desde el lugar de enunciación israelí. Sigue remitiendo al ataque del 7 de octubre, intentando justificar el actual genocidio y limpieza étnica como una respuesta legítima de un Estado que lo que hace es defenderse del terrorismo. Desde comienzos de este año, más de 278 palestinos habían sido asesinados. Eso no fue noticia. Los constantes desalojos y demoliciones de casas palestinas por parte de las fuerzas israelíes de ocupación tampoco han sido noticia. En febrero, dos pueblos palestinos de Cisjordania, Houara y Burin, fueron invadidos por colonos, quemando casas, autos y cultivos y golpeando, asesinando e hiriendo a la gente. Eso tampoco fue noticia. Las sistemáticas agresiones a los palestinos musulmanes y cristianos en sus lugares de oración en Jerusalén para sus festividades religiosas como el Ramadán o Semana Santa tampoco han sido noticia. Fuimos testigos como las fuerzas policiales israelíes invadieron la mezquita de Al-Aqsa golpeando a los musulmanes, no dejaron entrar a los cristianos en Semana Santa a la iglesia del Santo Sepulcro. Eso no fue noticia. Agresiones diarias a cualquier civil que se encuentra comprando en un mercado, menos son noticia. Solo Palestina es noticia cuando una acción de su resistencia golpea a la ocupación, que por lo demás, al no ponerse en contexto y transmitirse como un hecho aislado, victimiza al opresor en tanto blanco de ataques terroristas. Esta cobertura mediática nos hace entonces enterarnos de mucho, pero saber muy poco acerca de esa realidad que se transmite. La razón de que se nos transmita de este modo lo que ocurre en Palestina obedece a una actitud orientalista e imperialista de la agenda mediática, que encuentra su raíz en el culturalismo eurocéntrico y el colonialismo que han imperado como régimen de verdad durante todo lo que conocemos como tiempos modernos y que son al mismo tiempo la causa de este problema. Culturalismo y colonialismo. El eurocentrismo, comillas, estoy citando, el eurocentrismo es un culturalismo en el sentido de que supone la existencia de invariantes culturales que dan forma a los trayectos históricos de los diferentes pueblos, irreductibles entre sí. Esto es Samir Amin. Samir Amin, el eurocentrismo, crítica de una ideología. El eurocentrismo, en tanto culturalismo, sería la ideología que mantiene a Europa como la medida de valor universal de lo racional, el conocimiento, la moral y en realidad de toda práctica cultural que busque lo universal. El orientalismo, como discurso, según lo describió Edward Said, sería también un culturalismo, pues se trata de un discurso culturalista que crea un oriente para dominarlo, decidir sobre él, para categorizarlo y opinar con autoridad sobre él. Said, al hablar de orientalismo, se refiere a bastantes cosas, todas ellas, según él, dependientes entre sí. La primera acepción, y la más aceptada, es la académica. Es decir, comillas, alguien que escriba, enseñe o investigue sobre Oriente es un orientalista. Y lo que él hace es orientalismo. En este caso yo aplico como orientalista, por ejemplo.
no trabajo en un centro de estudios árabes. Una segunda acepción, más general, es entender el orientalismo como, comillas, un estilo de pensamiento que se basa en la distinción ontológica y epistemológica que se establece entre Oriente y Occidente. Cierre de comillas. Así, dice Said, comillas de nuevo, una gran cantidad de escritores han aceptado esta diferencia básica para elaborar teorías, novelas, descripciones sociales e informes políticos sobre Oriente, su gente, sus costumbres, su mentalidad, etc. Cierre comillas. Finalmente, el tercer significado que da Said sobre orientalismo es, comillas nuevamente, una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él. En resumen, dice Said, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. Cierre comillas. Es por esto que Said ha planteado que Oriente ha sido orientalizado por Occidente, porque le convenía que así fuera. El orientalismo, más que una disciplina, es un discurso hegemónico que tiene su base en el mundo erudito y de las instituciones y gobiernos con una pretensión de verdad. Es un discurso que tiene más que ver con Occidente que con un Oriente real, puesto que es producto de las propias circunstancias históricas y políticas de Europa. Es así como el orientalismo, en tanto discurso, se convierte en un filtro para cualquier occidental que quiera conocer, decir o escribir algo sobre Oriente, ya que se convierte en sistema de ideas con fuerza coactiva, pero no por eso menos productiva. Es decir, un discurso que se transforma en un filtro, que en lugar de censurarnos nos incita a hablar mucho sobre el Oriente, en este caso los árabes, los musulmanes, los palestinos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo es un marco del que difícilmente podemos salir porque, ¿cierto?, estaríamos hablando fuera del régimen de verdad, fuera de lo que podemos decir sobre esto. El culturalismo, en sus expresiones eurocéntrica y orientalista, tiene mucho que ver con la raíz del problema, así como con el modo en que se nos hace ver hoy, pues ambos están a la base del discurso colonialista e imperialista. A pesar de la distancia metodológica y epistemológica que Amin y Said hayan podido ver en sus propios trabajos, me parece que es posible tratarlos como dos caras de la misma moneda. El eurocentrismo como la actitud europea de autoafirmación como la medida de valor de lo universal, y el orientalismo como el discurso que Europa construye sobre lo no europeo, sobre el resto del mundo, y mediante el cual se permite moralmente dominarlo y decidir sobre él. Esta es la raíz de toda dominación colonial y lo es, por lo tanto, del problema sionista en Palestina. Me refiero al problema sionista en Palestina porque usualmente hablamos de la cuestión palestina o del conflicto palestino-israelí, pero en realidad los palestinos no plantean ningún problema. El problema aquí es la intención de colonizar por parte de un movimiento nacionalista de los judíos europeos, el sionismo, y el respaldo que Europa le otorgó en su proyecto. Respaldo que supuso el ignorar el valor del pueblo que habitaba y que aún habita la tierra de Palestina, por constituir un pueblo inferior, según los cánones del imperialismo europeo. Hace pocos días se cumplía un aniversario más de la Declaración Balfour, una promesa extendida el 2 de noviembre de 1917 por parte del Reino de Gran Bretaña al movimiento sionista,
que consistía en el respaldo por parte del primero, el Reino de Gran Bretaña, al proyecto del segundo, el sionismo, de crear su hogar nacional en Palestina. Said, en su libro La cuestión palestina, analiza muy bien el problema de la actitud orientalista y colonialista que hay en la base de esta promesa. Se trata de una potencia europea prometiendo una tierra a un tercer movimiento europeo sin consultar a su pueblo nativo. Said incluso cita a Balfour en un documento posterior a la declaración, ¿no?, de 1919, en el que Balfour dice lo siguiente, comillas, las 4 grandes potencias están comprometidas con el sionismo, y el sionismo, sea acertado o erróneo, bueno o malo, está arraigado en una tradición ancestral, en unas necesidades presentes, en unas esperanzas futuras, de importancia mucho más profunda que el deseo y los prejuicios de los 700.000 árabes que hoy habitan en aquella antigua tierra. En mi opinión, eso es correcto, decía Balfour. El sionismo, entonces, como proyecto apoyado por las potencias europeas, es mucho más importante que el deseo de los habitantes nativos, los árabes de Palestina. Y otorgar dicha importancia e ignorar al pueblo nativo es para Balfour lo correcto. De esto se trata la actitud colonial que se afirma en el culturalismo, en disponer de los territorios y los pueblos para dominarlos y decidir sobre ellos, teniendo en cuenta que sus deseos no importan, porque el interés de las potencias europeas es superior. Es correcto. Esta es la base de que luego se haya podido consolidar en Palestina, con el apoyo de las potencias europeas, el proyecto de colonialismo de asentamiento sionista. No se veía injusticia alguna en el hecho de que una potencia otorgara un territorio a un tercer grupo de población de manera inconsulta con el pueblo nativo de dicho territorio. No representaba un conflicto, eran árabes. Los sionistas eran europeos, los británicos eran europeos, los palestinos árabes. Su opinión no importaba, su deseo no importaba. Esta ha sido la actitud en el tratamiento occidental del problema sionista en Palestina, que ha persistido por más de 100 años de manera invariable. A propósito, ¿cierto?, y contextualizando todo esto, el historiador palestino Rashid Khalidi tiene un reciente libro, ¿cierto?, que titula los 100 años de guerra contra los palestinos, en el que justamente sostiene la tesis que las potencias europeas, ¿cierto?, y Occidente lleva a estas alturas una guerra de 100 años en contra de los palestinos, desde la declaración Balfour hasta el día de hoy, sosteniendo, ¿cierto?, el proyecto colonial en Palestina. En 1948 hay una paradoja. Se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al mismo tiempo está ocurriendo la Nakba en Palestina, la catástrofe, la limpieza étnica en Palestina. Eso pareció no representar problema alguno para las voces occidentales, tanto intelectuales como juristas, ¿verdad?, diplomáticos, que veían en la Declaración Universal de Derechos Humanos un avance civilizatorio. Es un avance civilizatorio que gran parte de la población mundial, y en esto especialmente los palestinos, cuando su catástrofe estaba ocurriendo el mismo año de la proclamación de los derechos humanos,
ese avance civilizatorio parecía no conocer la tierra de Palestina. Hannah Arendt, una pensadora alemana judía, ¿cierto?, quizá de las pocas intelectuales judías, ¿verdad?, y occidentales que haya visto efectivamente un problema en esto, señaló en su libro Los orígenes del totalitarismo, comillas: después de la guerra, resultó que la cuestión judía, que había sido considerada la única insoluble, estaba, desde luego, resuelta. Principalmente gracias a un territorio, primero colonizado y luego conquistado. Pero esto no resolvió el problema de las minorías y de los apátridas. Al contrario, como virtualmente todos los problemas de nuestro siglo, la solución de la cuestión judía produjo simplemente una nueva categoría de refugiados, los árabes, aumentando por ello el número de apátridas y fuera de la ley con otras 700.000 u 800.000 personas. Cierre comillas. Así, la condición de apátridas de los palestinos se ha vuelto perpetua por más de 75 años, tal como lo explicaba la misma Arendt, que sucedía con el fenómeno de los apátridas. Comillas, decía Arendt: su existencia, sobre los apátridas, difícilmente puede atribuirse a un solo factor. Pero si consideramos los diferentes grupos de apátridas, parece que cada acontecimiento político a partir del final de la Primera Guerra Mundial añadió una nueva categoría al grupo de los que vivían al margen del redil de la ley, mientras que la configuración original pudo jamás volver a ser normalizada. Y es exactamente la realidad de los palestinos. El día de hoy, los palestinos son principalmente un pueblo convertido en refugiados. Los palestinos que hoy viven en Gaza y que están siendo masacrados son en su mayoría refugiados, y como referente de lo que nunca más se debe volver a repetir, como referente de la gran catástrofe de la humanidad, como referente de un hecho único e irrepetible y que no puede volver a ocurrir, y que toda la humanidad debe conservar la memoria del Holocausto para que aquello no se vuelva a repetir. Lo que hace eso, yo no quiero sostener una posición negacionista, ¿cierto?, del Holocausto, obviamente que fue un hecho, digamos, de lo más ominoso que haya ocurrido en la historia de la humanidad, pero inmediatamente después de eso comenzó a ocurrir otro holocausto que lleva 75 años, año tras año, ocurriendo en Palestina. Lo de Gaza de hoy no es nuevo, viene ocurriendo hace 75 años. A veces con mayor o menor intensidad, pero viene ocurriendo hace 75 años. Aquí está el eurocentrismo entonces y la visión colonial. Se soporta, esta visión colonial eurocéntrica, soporta la victimización sionista de un modo exclusivo. Porque justamente lo que produce es que, ¿cierto?, el sionismo construya una narrativa de excepcionalidad a partir de esta narrativa intelectual occidental generalizada acerca de la Shoah. No se trata de olvidar eso, de no tener memoria de la Shoah, se trata de cómo, ¿cierto?, un movimiento político, un proyecto colonizador, se apropia de esa narrativa intelectual y la aprovecha para producir una excepcionalidad. Golda Meir dijo justamente una vez que los judíos, después del Holocausto, tenían derecho a hacer lo que quisieran. Lo que vemos que sucede hoy día y que viene sucediendo hace 75 años es justamente esa actitud. Los judíos pueden hacer, en este caso, los judíos intentando representar, ¿cierto?, el sionismo a los judíos, que también es una cosa que es catastrófica, porque
¿cierto? El sionismo persigue a todas las voces judías antisionistas, ¿cierto? Y los trata de judíos antisemitas, de judíos que se odian a sí mismos, ¿no? En esto, entonces, la cuestión palestina ha sido completamente ignorada por la filosofía contemporánea, donde el signo de la catástrofe ha sido la Shoah y el signo del mal, el nazismo. Cuando decimos que el sionismo se comporta como el nazismo, escuchamos voces que inmediatamente dicen no es lo mismo. Cuando decimos que en Palestina lo que ocurre es un holocausto, recibimos de vuelta un trato de antisemitas porque no se puede comparar. Es inmoral comparar cualquier hecho de la historia con el holocausto. Y la filosofía ha parecido respaldar esto. Sartre, Blanchot, Levinas, Derrida, Adorno, entre una multiplicidad de autores de la filosofía contemporánea que justamente construyeron esta narrativa de la exclusividad de la Shoah como referente de la catástrofe y produjeron con ello, probablemente no de manera intencional, la narrativa de la excepcionalidad sionista. Por otro lado, en la filosofía política, ¿no?, hay una ausencia casi total en la rama de estudios de la filosofía política, una disciplina que se cultiva en las universidades occidentales y sus periferias. Hay una ausencia casi total de crítica del colonialismo y de sus construcciones culturales. Usualmente los estudios de crítica cultural sobre el colonialismo están en otros sectores académicos. La literatura, los estudios culturales, ¿cierto? Pero no en la filosofía política. Los temas de la filosofía política son las libertades, los derechos, la soberanía, el multiculturalismo, ignorando las realidades de dominación producidas por el colonialismo, en donde se han producido realidades absolutamente asimétricas, ¿no?, en donde los sujetos colonizados finalmente han sido vistos como no sujetos y por lo tanto no aplica para ellos estos avances civilizatorios como las libertades, los derechos. Eso ha sido así en todas las experiencias coloniales, no solo la experiencia sionista en Palestina, en Argelia. Cosa muy curiosa, Argelia produjo gran parte de los filósofos franceses famosos de la filosofía contemporánea, Althusser, Badiou, ¿cierto? Parece eso no existir. Vivían en la Argelia francesa, cohabitaban con la ciudad del colonizado, como la describía muy bien Fanon, en una estructura completamente asimétrica. Sin embargo, ¿cierto?, el discurso filosófico parecía ignorar todo eso. Cuando leemos a Althusser, ¿cierto?, sobre la ideología, aparatos ideológicos, las relaciones de dominación, la dominación de clase, todo lo que ocurrió en Argelia parece no haber existido. Su lugar de nacimiento, pero eso no existió. Es increíble, ¿no? Una omisión, ¿no? Por eso el culturalismo, ¿cierto?, en su forma eurocéntrica y orientalista, forma parte de la identidad europea, donde efectivamente la concepción del sujeto de valor, ¿sí?, está en el europeo, ¿sí?, y no en el otro no europeo. Ejemplos, ¿cierto?, de cómo, ¿verdad?, siguen operando las premisas culturalistas, ¿no? Incluso las vemos en asuntos tan fuertes y graves como las experiencias coloniales, como estoy describiendo, pero también en cosas superficiales, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue el Mundial de Fútbol en Qatar.
No sé si tuvieron la oportunidad de tomar atención a cómo la prensa, durante los meses anteriores al Mundial, construyó un problema del choque cultural que iban a tener los turistas que iban a ir a ver el fútbol a el Mundial de Qatar. Que como era un país musulmán, no se iba a poder tomar cerveza. Que como era un país musulmán, los hinchas de los equipos no iban a poder celebrar en las calles y en fiestas los triunfos de sus equipos. Que Qatar, como país musulmán, tenía unas reglas muy rígidas que no iban a permitir el normal desarrollo de un mundial de fútbol en su dimensión de fiesta. Y yo viendo eso me preguntaba, ¿qué porción del mundo, qué parte del mundo es de cultura occidental y qué parte de la población mundial no es de cultura occidental y tiene costumbres y hábitos más parecidos a las normas que existen en Qatar que las normas que querían, ¿cierto?, que representaban un problema para la prensa occidental. Finalmente, en realidad, probablemente 2/3 de la población mundial se acercan más a las costumbres de Qatar, pensemos en todo Asia, África. Más de 2/3 de la población mundial probablemente se acerca más culturalmente a las normas que existen en Qatar que a las normas del turista occidental que va a ver el fútbol al mundial. Sin embargo, representaba un problema, ¿cierto?, el hecho de que en Qatar existieran normas relativas al alcohol, relativas a ciertos pudores, ¿cierto?, en las celebraciones, etc. Una cosa muy superficial, pero que representa fielmente esa actitud culturalista, orientalista, ¿cierto?, perdóname que lo diga así, de prepotencia en la dominación sobre el resto del mundo. Y esa es la actitud orientalista que habitamos. Y eso se refleja en asuntos más graves como el tratamiento que hace la prensa de lo que está sucediendo hoy en Palestina. Han matado hasta ahora a más de 10.000 palestinos en Gaza. Han expulsado a más de 800 palestinos, lo decía al comienzo, ¿no?, en Cisjordania, los colonos. Sin embargo, el gran hecho catastrófico que ha ocurrido desde el 7 de octubre hasta hoy fue el ataque de Hamas a la fiesta electrónica en Israel. Para la prensa ese ha sido el hecho más catastrófico. Y yo no es que quiera que hayan matado a esos jóvenes que estaban bailando en la fiesta electrónica, pero 150, 200 vidas europeas valen más que 10.000 vidas árabes. Si nos apegamos a los derechos humanos, ninguna vida humana vale más que la otra. ¿Por qué hay mayor preocupación? ¿Por qué es más bárbaro atacar una fiesta electrónica que bombardear campamentos de refugiados, hospitales, ambulancias, pasos fronterizos, escuelas? ¿Por qué? Por lo mismo, perdónenme la comparación superficial, pero refleja la actitud. Por lo mismo que era un problema que el mundial fuera en Qatar. Por lo mismo que hay una diferencia cultural que produce y que hace, ¿cierto?, que, ¿cierto?, la prensa, los medios, los intelectuales occidentales cierren filas con respecto, basados, con respecto al otro no europeo, al otro no occidental, ¿cierto?,
y en relación a su propia autoafirmación. Tuvimos la oportunidad de ver cuando en el año 2003 Estados Unidos invadió a Irak, cómo muchos intelectuales europeos fueron fuertemente críticos con la acción de los Estados Unidos. Como Zizek, por ejemplo, pero muchos otros. Sin embargo, hoy día vemos cómo esos mismos intelectuales, mi ejemplo es Zizek, cierran filas con respecto a Israel porque ven la lucha palestina como una cuestión de antisemitismo. Y con respecto al antisemitismo, el europeo no transa. Entonces, efectivamente, ¿cierto?, se ha producido una narrativa, ¿cierto?, y una actitud de excepcionalidad desde el mundo intelectual occidental que ha producido esta narrativa que se traduce en una licencia israelí para matar indiscriminadamente. Paso al último punto y breve para que ya vayamos cerrando. Necropolítica. El problema que venimos describiendo tiene su correlato incluso en la vertiente más crítica de la filosofía contemporánea, en la cual podemos identificar los trabajos derivados del legado de Michel Foucault y su noción de biopolítica. Pensemos en el caso de Giorgio Agamben. Su formulación del problema de la biopolítica tiene que ver con plantear el campo de concentración como paradigma de la política moderna. Comillas, el campo, dice Agamben, es el espacio que se abre cuando el estado de excepción comienza a devenir la regla. Cierre de comillas. Señalando en definitiva que el estado de excepción tiene su despliegue en el campo de concentración como su lugar originario, el cual se construye en el límite entre lo dentro y fuera de la ley, constituyéndose en espacio político paradigmático. Dice Agamben, comillas, se trata de una parcela de territorio a la que se coloca fuera del ordenamiento jurídico normal, pero no por eso es simplemente un espacio externo. Lo que allí dentro está excluido es, según el significado etimológico del término, ex capere, puesto fuera, incluso a través de su propia exclusión. Pero así, lo que es ante todo capturado en el ordenamiento es el propio estado de excepción. Cierre comillas. Así, para Agamben, es, comillas nuevamente, perdón, el exceso de citas, digamos, el campo de concentración, digamos, como espacio biopolítico, donde el poder no tiene frente a sí mismo, sino la más pura vida biológica, sin mediación alguna. Por esto, el campo es el paradigma mismo del espacio político, en el punto en que la política deviene biopolítica y el homo sacer se confunde virtualmente con el ciudadano. Cierre comillas. Lo que finalmente está planteando Agamben con esta idea es dejar de considerar las figuras del exiliado y del campo de concentración como marginales y comenzar a entenderlas como sujetos y espacios característicos de la política moderna. Este es el campo de concentración. Vemos dónde está el referente, ¿cierto? Estos son textos escritos hacia finales del siglo XX, ¿cierto?, donde sabemos todo lo que está pasando en Palestina, ¿cierto? Sin embargo, el referente del espacio biopolítico, el referente, ¿cierto?, de la política de exterminio incluso, es el campo de concentración. Nuevamente, se ignoran los contextos coloniales de opresión producidos por Europa
y solo los acontecimientos ocurridos en Europa son la medida de los paradigmas universales, sea para pensar los derechos y las libertades o para pensar la opresión y la supresión de derechos. El modelo de Agamben, del Homo sapiens y el campo tienen como referente casi exclusivo lo ocurrido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial en adelante. Aquí resulta útil entonces la reformulación que ha hecho Achille Mbembe acerca de la biopolítica Foucaultiana como necropolítica, como una lógica que, a pesar que considera la gestión de la vida y las poblaciones, sigue manteniendo el derecho de matar como el sello de la práctica de los estados modernos, justamente tomando atención a los contextos de opresión permanente que imponían los colonialismos basados en la distinción de razas, como los que tuvieron lugar en casi toda África desde el siglo XIX. La política sería, de acuerdo a esto, sobre todo un trabajo de muerte. Además, Mbembe distingue entre la forma de los colonialismos clásicos y las ocupaciones contemporáneas y el apartheid, en los cuales se encontraría una combinación de las lógicas de lo disciplinario, la biopolítica y la necropolítica, donde Palestina aparece precisamente como un caso paradigmático, como, comillas, la forma más redonda de necropoder. Cierro comillas y aquí pongo punto final. Gracias. Hacemos un momento de preguntas y debates, ¿sí? Bueno, voy a hacer una primera pregunta muy corta. ¿Cómo pensar una construcción de izquierda hoy en la cuestión contemporánea en Palestina? Sobre todo, hablábamos mucho sobre esto, con el fin de todos los debates y de las condiciones acerca, por ejemplo, del panarabismo. ¿Cómo pensar hoy una construcción de una institucionalidad que pase también por una construcción de una resistencia internacional y de izquierda? Bueno, es eso. Para que hables también sobre temas políticos recientes. Sí. Ahora, es tremenda pregunta para mí, que no soy el estratega de la izquierda sur-sur, digamos, ¿no? Del sur global. Pues yo creo que me pasa a mí, Jennifer, que a estas alturas siento grandes sospechas y distancias de un concepto general de izquierda. Porque, por lo mismo que estábamos conversando recién, como referente a Zizek, por ejemplo, y no es que él sea para mí el intelectual referente de la izquierda, pero gran parte de la izquierda es tremendamente eurocéntrica y orientalista. Creo que lo más importante es pensar una forma de emancipación intelectual de lo que hoy día se llama el sur global, digamos, por lo menos de sectores dominados, ¿cierto? Y sometidos a la dependencia, como América Latina, como el mundo árabe, como gran parte de África, ¿cierto? Creo que es muy importante, y tú aludías recién al panarabismo. Bueno, un proyecto político que buscó esa emancipación fue el de Gamal Abdel Nasser, que no era precisamente alguien de izquierda, ¿no? Era un nacionalista populista, digamos, que lo que buscó justamente, impulsando la Unión Africana, ¿cierto? Impulsando la unidad árabe, estableciendo relaciones en América Latina, por ejemplo, como con Perón, ¿no? Buscó esa emancipación del mundo, ¿cierto? Al margen, ¿cierto?,
de las potencias imperialistas. Incluso lo buscó a través de la construcción del conocimiento. El centro en el que yo trabajo en la Universidad de Chile fue fundado gracias a una orientación política de Gamal Abdel Nasser por un convenio entre el Ministerio de Cultura egipcio y la Universidad de Chile para, ¿cierto?, enviar profesores de árabe y de estudios árabes egipcios directamente a Chile, ¿verdad?, para no generar en América Latina la dependencia de Europa en el estudio del mundo árabe. Creo que es muy importante pensar eso, ¿no?, las formas de una emancipación intelectual, ¿cierto?, de emancipación en las categorías, en el modo de pensar, en los marcos que usamos para pensar las cosas que vemos y que habitamos, que se desprenda lo más posible, ¿cierto?, de las tradiciones de pensamiento europeas, porque finalmente cuando nosotros tomamos a un Agamben, a un Foucault, y es lo que conversábamos ayer, ellos están preocupados de sus problemas. Lo que trabajan ellos son problemáticas europeas. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a través de ellos a pensar nuestros problemas, estamos entrando en un círculo sin salida de dependencia colonial en el pensamiento. Me parece que esa es una primera vía, ¿no? Yo la verdad es que ni siquiera soy un dirigente político, entonces no puedo pensar en cómo, ¿no es cierto?, establecer una estrategia, ¿cierto?, así política, pero por lo menos por lo que me concierne a lo que yo hago en mi vida, en la academia, ¿cierto?, creo que es muy importante eso. Trabajar en una emancipación intelectual. A veces a mí, tú sabes, yo trabajo entre filosofía árabe clásica y pensamiento contemporáneo, como las cosas que estamos conversando ahora. Y en filosofía árabe clásica, claro, lo que he estado haciendo el último tiempo es traducir textos, ¿sí? Y por otro lado, en filosofía, en el pensamiento contemporáneo, he estado cada vez más cercano de pensadores críticos del colonialismo, ¿cierto? Said, Fanon, etc., ¿no? Y a veces se me dice, mira, bueno, qué gran distancia hay entre tus actividades, ¿no? Por un lado, traducir textos árabes clásicos y por otro, ¿cierto?, trabajar la crítica contemporánea del colonialismo. Y yo los encuentro perfectamente unidos, porque por años en América Latina, en lo que concierne al legado filosófico árabe clásico, hemos leído lo que nos ha transmitido Europa. Hemos leído los textos que ellos editan, que ellos traducen, y la historia que ellos nos narran acerca de esa tradición filosófica. Para mí se trata de poner a circular textos, ¿cierto?, que nosotros necesitamos leer, textos que nos puedan rendir frutos a nosotros para hoy, y no los que la academia orientalista, por una pasión erudita, ¿cierto?, busca hacer como tendencia. Para mí están perfectamente conectadas, ¿no? Porque efectivamente en la filosofía árabe clásica, si la leemos de otra manera, que es lo que venimos haciendo hace años en el Centro de Estudios Árabes, tú nos conoces no solo a mí, a varios de mis colegas, Rodrigo Carmen, Mauricio Amar, Miguel Carmona, ¿cierto? Lo que venimos haciendo es trabajando una lectura diferente de la lectura tradicional de la historia de la filosofía occidental respecto de la filosofía árabe. Y es una lectura que nos rinde frutos teóricos a nosotros para nuestro presente. ¿Sí? Eso creo que es muy importante, eso, la emancipación intelectual. Bom, quero agradecer mais uma vez, né? E ficará essa atividade gravada nas redes do Aljânia e também na revista Pasquinagem aqui da PUC. É isso. Graças, Kamal. Graças, Aljânia, Hassan, todas as
pessoas que estão aqui nessa atividade, no trabalho de base. Procurem as redes do Aljânia e também teremos a continuidade da semana Maria Augusta Tomás no auditório 333 da PUC, aberto, gratuito, no nosso curso de filosofia. É isso. Muito obrigado. Grato.